Ahora sí, muy buenos días para todos, muchachos y muchachas. Bienvenidos. Comenzamos entonces este encuentro semanal. Recuerden que no solamente están ustedes acá, allá también hay otros compañeros, hay otras 3 aulas más unidos, tratando de unificar a todos estos grados en el ciclo 4. Bueno, comenzamos entonces recordándoles que el trabajo de la guía es para el 10 de septiembre. Y además, recordarles que son 4 semanas de estudio. A la 5ª semana tenemos que lo que se llama la reflexión del aprendizaje. Ahí no hay ninguna explicación de la guía. Solamente, muchachos, es la construcción de una reflexión que vale alrededor del 30%. Bueno, entonces en estas semanas que ya estamos en la segunda, vamos a retomar el tema que contiene la guía. ¿Cuál es el tema en general? Está en la pantalla. Se llama Sistemas Económicos del siglo XVIII y XIX. ¿Cuáles son esos? Haciendo un esquema así rapidito mental, un esquema mental. ¿Cuáles son los 3 sistemas económicos que se mencionaron en la guía y que se repasaron hace 8 días acá? ¿Quién los recuerda? ¿Cuáles son esos 3? Benjumea. Muy bien. Acaba de mencionar el compañerito de ustedes de aquí de este salón los 3 grandes sistemas económicos que, digámoslo así, empezaron a desarrollarse mucho antes del siglo XVIII. Ya vimos lo que fue el colonialismo, pero ahora vamos a ver un sistema que se originó en el colonialismo, que se llama el mercantilismo. ¿Sí? Y el segundo, producto de la revolución industrial, aparece entonces el capitalismo. Eso no quiere decir que el capitalismo tenga sus inicios también producto del mercantilismo. Sí. Pero el auge principal se dio fue con la aparición y la renovación o la innovación de las máquinas de la revolución industrial. Como tercer sistema se conoce como el socialismo. Profe, ¿y entonces qué pasa con el comunismo? Comunismo también. Algunos identifican el socialismo con el comunismo, ¿sí? Lo asocian, sabiendo que el socialismo es una etapa inicial del comunismo. El comunismo es la tendencia global, final, es la propuesta final de una economía basada en la igualdad y en la equidad, en la eliminación de los medios de producción, en la eliminación de las clases sociales. Como quien dice, solo existe una sola clase social, no hay una división de la sociedad ahí, solamente una sola. ¿Listos? Bueno, entonces, esos 3, y los vamos rápidamente a leer acá. ¿Por qué? Muchachos, esto es un contenido teórico fundamental necesario para poder resolver las guías, o por lo menos las 3 primeras actividades. ¿Que ustedes ya leyeron la guía? Espero que sí. Espero que sí. Y yo les pregunto, así en forma saltona, si estamos hablando de 3 sistemas económicos y hablamos del sistema capitalista como un sistema fundamental y que hoy en día sigue vigente, ¿cuáles fueron los 4 teóricos que sustentaron la teoría del capitalismo? ¿Sí? Economía capitalista está sustentada en unos principios ideológicos que defendieron 4 autores. ¿Cuáles son? ¿Quién me menciona al menos uno?
Muy bien, ¿el nombre tuyo es? Juan José Cardona, dice Adam Smith. ¿Qué propone Adam Smith? Muy fácil. Como es el padre del liberalismo, ¿cierto? Padre del liberalismo económico, él propone, como su nombre lo dice, es una libre empresa. ¿Cómo así? Pues dice, vea, se necesita que no haya ni intervención del Estado controlando las empresas, impidiendo que las empresas actúen, ¿cierto? O sea, que produzcan. Ni tampoco meterse tanto o limitar la propiedad privada y la competencia. De esa manera es que se puede progresar. Entonces, la defensa de Adam Smith es en torno a esta concepción capitalista o esta idea capitalista de, hombre, dejemos que hagan las cosas. El que pueda hacerla, el que tenga plata, que lo haga de esa manera, tan sencillo, tan fácil. ¿Sí? Dejar hacer. Y propone la segunda parte, dejar pasar. Es decir, que el Estado no intervenga. Porque es que a veces el Estado se interviene mucho. Y les pongo un ejemplo. En Cuba, el Estado interviene como Venezuela. Interviene, muchachos, en la creación de las empresas, controla todo, lo controla todo, controla hasta los medios de comunicación. Entonces, ahí hay libertad. No, ¿cierto? Ahí no hay libertad. Bueno, viene otro teórico. Ya está Adam Smith, pero hay otro también que propone nuevas bases para sustentar el capitalismo. Thomas Robert Malthus, otro, digámoslo así, autor que defiende en gran medida el capitalismo, ¿cierto? Entonces, uy, pero ¿cómo es eso? Otro defendiendo el capitalismo sabiendo que tiene muchas desventajas, posiblemente pensemos así, pero bueno, este señor en un libro que se llama Ensayos sobre la población, sobre el crecimiento de la población, perdón, ensayos sobre el crecimiento de la población. Ahí plantea una dicotomía muy tremenda. ¿A ustedes qué les parece? Que hay suficiente alimento para todas las personas que estamos actualmente. 7.000 millones de habitantes que hay en la actualidad en el mundo. Eso dice un compañerito que sí. ¿Será? Si hay tanta cantidad de alimentos, entonces porque hay tanta gente pobre y tanta gente miserable, tanta gente aguantando hambre, inclusive tanta gente muriéndose de hambre. Y él dice, es que los recursos naturales no alcanzan. O sea, a medida que va creciendo, que haya una explosión demográfica, los recursos naturales van mermando, ¿cierto? No es como antiguamente se decía. Para mí no es así válido. Donde come, como decían las abuelas, donde come uno, comen tres. Mentiras. No, no va a ser igual. Entonces, justificaban el embarazo, justificaban pues la llegada de otro niño, de otro bebé a la familia. No, es que donde come uno pueden comer tres, y mentiras, o comen dos. Y si llegan trillizos ya serían cuatro. La alimentación va a ser muy diferente, muy precaria. ¿Por qué? Porque, hombre, es que los recursos naturales, primero que se agotan, y segundo, no van a ser suficientes para, a medida que va creciendo la población. Es que si hay alimentos para 10 personas, ya para 20 no hay. O esa cantidad de alimento que hay se tendría que repartir entre 20, no entre 10, y entonces ya
la calidad y la cantidad de alimentos sería menor, cosa que tampoco es lo normal y es lo correcto, ¿cierto? Porque, hombre, entonces, ¿dónde queda la calidad de vida? ¿Dónde queda la calidad de alimentación? Bueno, viene David Ricardo, que también es un defensor del capitalismo, a pesar de que él en cierta medida critica, ¿cierto? Critica, es un filósofo economista inglés que defendió el nuevo capitalismo. Según él, siempre habría una clase social pobre. O sea, ¿va a justificar qué? A los ricos. Si hay pobres es porque hay qué? Hay ricos. Eso es muy sencillo. Y defiende el salario mínimo, tristemente. ¿Cierto? Porque ¿cómo le vamos a aumentar el salario a los trabajadores? Y entonces el poder adquisitivo de los pobres va a aumentar y el poder adquisitivo de los burgueses, de los capitalistas va a mermar. Y eso es inconcebible para una idea que capitalista, para una economía basada en el capitalismo. John Stuart Mill es el cuarto pensador inglés del siglo XIX que creía en el capitalismo, pero lo cuestionó. Creía que no era correcto que los obreros vivieran en tanta miseria. Pero sin embargo, sigue justificando la acción del capitalismo. Viene un segundo, aunque vamos a dejar aquí un momentico el capitalismo, un segundo sistema, y es el mercantilismo. ¿Y por qué el mercantilismo, muchachos? Es que el mercantilismo como sistema está bien que aparece en el siglo XVII, se extiende hasta el siglo XVIII. ¿Producto de qué? Del colonialismo. Es que las colonias justificaban ese modo de qué? De economía. Ya lo vimos. Y si no repasen, estudien. Miren, es que si hay colonias y hay metrópolis, ¿cuáles son las metrópolis? Las metrópolis son las potencias que, convertidas en imperio, lograron extender su dominio a ciertos territorios, a ciertas regiones, convirtiendo esas extensiones de tierra en colonias. Y entonces establecieron una relación comercial entre las colonias y la metrópoli. De tal manera que ese capitalismo comercial o esa economía comercial mercantil solamente era exclusivamente una relación entre la colonia y la metrópoli, ¿cierto? Y si había competencia de nación, mejor dicho, entre naciones no se podía desarrollar ningún tipo de comercio. Es que en el mercantilismo se basaba en aumentar la riqueza de la nación explotando las colonias. ¿Y cómo se explotaban las colonias? ¿O qué era lo que más explotaban de las colonias? Además de sacar toda la materia prima que pudieran de allá, ¿cierto? Que se pudiera extraer de allá, se basaba en la riqueza del oro y de la plata. Es que el oro y la plata, metales preciosos que según la cantidad que tuviesen, esa nación sería ¿qué? Rica. Y entonces podía competir con otras naciones, ¿cierto? Podía ejercer hegemonía. Y cosa que eso lo tumbó ¿qué? Lo tumbó el capitalismo. ¿Y por qué lo tumbó el capitalismo? Es decir, ¿por producto de qué? De la revolución industrial. Con la revolución industrial se abrieron las fronteras comerciales. Y entonces ya se podía negociar y se podían establecer mercados, o sea, de venta y compra de mercados y de todo tipo de mercancía con otras naciones, no solamente con las colonias exclusivamente, sino con otras naciones. Y entonces por eso nació lo que se llamó la competencia. Y de ahí el capitalismo plantea tres leyes importantes, tres leyes naturales. ¿Cuáles son las tres leyes naturales del capitalismo? Son una. ¿Quién las recuerda? Allá en el otro. No, aquí tampoco. Uno, vea, mira pues. Uno es la ley de competencias. ¿Sí? Dos. Mira pues. La ley de la oferta y la demanda. Y tres,
la ley del interés propio. Entonces, en esa medida, el capitalismo va a justificar la competencia. Y por eso hay una frase y una imagen dentro de las actividades. Hay 6 frases y 6 actividades y 6 imágenes que se les puso para que ustedes analizaran. Y de acuerdo a la imagen y a la frase, establecer una reflexión, escribir algo. ¿Qué piensan de esa frase y de esa imagen? Y entonces hay una imagen de una competencia. Desafortunadamente, dentro del sistema capitalista existe esa ley. Usted puede competir con el que sea, con lo que sea. Y si no, vea, hay una competencia gravísima, o mejor dicho, brutal, no grave, pero sí brutal, entre gaseosas. Hay varias empresas de gaseosas que se compiten el mercado, la demanda de las personas consumidores, que son, por ejemplo, Coca-Cola, Postobón, y ahora viene miren en las propagandas del televisor, muestran personas diciendo que ya dejan atrás la anterior y se refieren a la gaseosa anterior. ¿Por qué? Porque aparece una nueva gaseosa, Frizz, me parece que llama así, la nueva gaseosa. Sí, que no trae casi azúcar. Ustedes han visto esa propaganda, porque no solamente la hacen las mujeres, también la hacen hombres. Entonces ahí está la competencia. Muchos se están dedicando, inclusive gaseosas pool, también entra dentro de la competencia. ¿Sí me entienden? Así es el asunto. Aquí a ver quién es el que va a ganar más. No, es que dentro del capitalismo, ¿cuál es la intención del capitalismo? Obtener muchas ganancias por encima de lo que sea, y por eso se llama un término que yo les dije, tal vez en el otro grupo no lo mencioné, pero dentro de las actividades hay que hacer la definición de unas palabras y construir un texto con esas palabras, y está repetido la palabra capitalismo. Y yo les dije, cámbienme en esa palabra capitalismo por una de ellas, plusvalía. Porque es que el término de plusvalía tiene que ver con las ganancias que obtienen los burgueses o los capitalistas, que son los dueños del capital y de los medios de producción. ¿Cierto? Entonces, vemos cómo la intención definitiva de los capitalistas es ganar más. ¿Cierto? La otra ley de la oferta y la demanda. Y la tercera ley tiene que ver con la ley de el interés propio. No, es que a mí no me importa el otro. Me importa es primero yo, segundo yo y tercero yo. Así es. En forma egoísta, sí, muchachos, hay un egoísmo grande, sí. Porque es que a mí no me importa el otro. ¿Cierto? Me importa es crecer, que mi empresa crezca, que mi negocio crezca. Y dentro de la cuadra hay 2 y 3 tiendas y todas 3 tienen que vender y tienen que competir. A ver quién da mejores precios. ¿Cierto? Porque es que yo estoy velando por mis intereses. Bueno. ¿Cuáles son los 3 actores del capitalismo? Ustedes ya lo saben. Vean, hay gente rica. Esa gente rica se llama capitalistas. ¿Por qué? Porque son los dueños del capital. Es que el que invierte dinero, porque tiene dinero con qué invertir, se llama capitalista. El que trabaja, el que pone la mano de obra, el que pone la mano de obra es el obrero, es el proletariado. ¿Sí? Y es el pobre. Así es de sencillo. Nosotros vendemos la mano de obra.
Porque por esa venta de mano de obra, ¿qué obtenemos? Un salario. Tristemente un salario mínimo, pero tenemos un salario. Entonces las reivindicaciones de los trabajadores es siempre mejorar las condiciones económicas del trabajador. ¿Pero qué hace el capitalista? No. Me pareció muy interesante una entrevista que le hicieron a Arturo Calle, muchachos. Arturo Calle es un empresario colombiano, creo que es de aquí de Antioquia, pero este señor, su calidad humana y su visión del mundo, pues es un poco más amplio que pensar en aumentar sus riquezas, sus ganancias, sus arcas, su dinero y ya. No, él es un poco más humano. Sí, reconoce el aporte que hacen y que tienen los trabajadores. Y entonces por eso él no dejó de pagarle a los trabajadores durante la pandemia. En cambio, otros empresarios, ¿qué hicieron? Los mandaron para la casa a los trabajadores, sin pago, sin sueldo. Y otros les dieron la mitad. Bueno, en cambio este señor lo que hizo fue entender que esta situación no se nos salía de las manos, que era muy difícil y que no podemos vivir sin comer. Entonces les dijo, bueno, los vamos a mandar para la casa con todo pago, ¿cierto? Hasta que el gobierno considere. Y después lentamente fue acogiendo, según el aforo, personas, pues sus trabajadores, hasta, no sé hasta el momento si está el 100% de todos los obreros, de todos los trabajadores de él, que ya estén en las plantas, pero él ya reactivó la economía, ya sí, reactivó su negocio y todo eso. Parece muy bacano esa filosofía filantrópica de él, muy bacano. Arturo Calle, el que hace camisas, ropa pues. Bueno, tenemos otro agente del capitalismo que es el consumidor. Y el consumidor es cualquiera de ustedes, muchachos. Eso sí, dentro de la ley del consumidor, dentro del consumo, del factor de consumo, debemos evitar el consumismo. Como se decía anteriormente y como el aporte del profe Edward y de las otras dos compañeritas, mirar muy bien qué es lo que estamos consumiendo, ¿sí? Debemos tener en cuenta que tenemos derechos, ¿sí? Defensores, que somos defendidos, que tenemos que defender nuestros derechos como consumidores. Bueno, y ese consumismo letal del que somos inconscientes, tenemos que cuidarnos bastante. Muy bacano que a través de las propagandas nos inviten a consumir mucho azúcar. Pues claro, pero hay que saber qué cantidad de azúcar admite el cuerpo humano, ¿cierto? Porque si el azúcar es bueno, no del todo es tan bueno. Y ustedes dicen que no, no, es que estamos muy jóvenes, ¿cierto? Pero mucho cuidado, porque es que en estos momentos están jóvenes, pero más adelantico van a darse en cuenta de todos los efectos de consumir Coca-Cola, que tiene tanta azúcar y tantos componentes oxidantes de los órganos internos. Bueno. Tenemos el tercero, muchachos, el tercer sistema. No hemos leído nada, pero el tercer sistema. ¿Cuál es el tercer sistema? El comunismo, sistema económico. Es que el mundo va cambiando, ¿cierto? Y uno se va dando cuenta que hay otras formas de ver las cosas. Yo les pregunto, ¿será que el capitalismo desapareció con la aparición o con el surgimiento del comunismo? No. Ni siquiera el comunismo ha desaparecido. Comunismo o socialismo científico, ¿cierto? Ese comunismo en el que se propone
una nueva estructura económica basada en la eliminación de la propiedad privada, basada en la eliminación de la competencia y, claro, de la oferta y la demanda. Es que todos tenemos derecho a todo, en el que el Estado no interviene, muchachos, en la economía. Perdón, aquí sí hay que intervenir el Estado. En el comunismo sí se interviene, de tal manera que controla todo. Mire que así lo hace Cuba y así se hace en Venezuela. El Estado tiene que controlar todo, hasta los medios de comunicación. No cerró, pues, en Venezuela no cerraron varios canales o cadenas de noticias y de, pues, varios canales periodísticos. ¿Por qué? Porque el control lo tiene el Estado. Y si a él no le gusta cómo están transmitiendo las noticias, cierra eso y ya. O con las empresas, nacionalizó todas las empresas, inclusive la del Éxito, que el Éxito no es de allá, es de aquí. Pero allá había Éxito, pero ella nacionalizó el Éxito. Es decir, se apropió de lo que había ya del Éxito. Y el Éxito, usted Éxito, ¿me vende todo eso? O se lo expropia y ya, así de sencillo. Bueno, muchachos, en todo caso, el sistema comunista presentó dos variaciones. La primera, el socialismo utópico, una idea utópica, idealista de un mundo sin clases, de un mundo igualitario, de un mundo romántico, un mundo donde todo era compartido, donde no iba a faltar nada. ¿Por qué? Porque había suficientes recursos naturales para toda la gente. Pero eso es muy romántico, eso es muy idealista, ¿cierto? Y aún así, tres autores. Uno, Robert Owen, defendió esa idea. El otro, Saint-Simons. Y otro filósofo llamado Charles Fourier. Estos dos últimos franceses, pensadores que, digámoslo así, basándose en principios idealistas y de la Ilustración, defendieron la idea, muchachos, de una sociedad sin clases sociales, en la que todos podíamos compartir. Bueno, y repito, me parece muy romántico. Que el ideal sería ese, por eso se llama idealismo, ¿cierto? Era una idea de una sociedad utópica. También, aunque no está en la guía, pero hay un señor llamado Tomás Moro, y este señor, Tomás Moro, tiene una propuesta, un escrito, un libro que se llama Utopía, y en ese libro describe una sociedad, perdón, una ciudad sin economía capitalista, es decir, una sociedad en la que todos vivían, vamos a vivir, sí, esa es una propuesta, vivir con tranquilidad, sin violencia, sin policías, sin necesidades. ¿Por qué? Porque todos dice que podíamos acceder a los mismos recursos y podíamos vivir sanamente, con derechos a la misma salud, a la misma educación. Pero eso es muy ideal. Y el otro, bueno, Charles Fourier, Robert Owen y Saint-Simon. Esos son del socialismo utópico. Viene una contraposición, diciendo, no, es que el comunismo es una propuesta real, ¿sí? Y entonces la construyeron dos personajes, dos filósofos, muchachos. ¿Quiénes? Se llamaron Karl Marx, un alemán, y el otro alemán se llama Federico Engels. Los dos escribieron un texto que se llama El Manifiesto Comunista, ¿sí? Y otro libro, El Capital, en el que propone una crítica acérrima ¿a quién? Al capitalismo, negando el capitalismo, destruyendo el capitalismo, diciendo ese capitalismo no sirve, es un capitalismo
que denigra de la convivencia. El capitalismo, y entonces propusieron el fin del capitalismo y propusieron una teoría marxista muy interesante en la que se elimina la propiedad privada, se elimina el monopolio de los medios de producción, ¿cierto? Ya todos los medios de producción, todo lo que se produce se hace para todos y es de todos. Entonces, todos tenemos necesidad de cuidarnos entre sí y de cuidar todo, porque en esa medida podemos progresar, podemos seguir viviendo, podemos obtener nuestros alimentos, nuestra salud, nuestra educación y todas nuestras necesidades las podemos cubrir si pensamos igualitariamente. Muchachos, pues, no sé si se me escapará alguna cosa. Un elemento importante que no está tan pronto en la guía y es que hoy en día se ha polarizado el mundo en dos bloques, un bloque capitalista y un bloque socialista. Tras la Segunda Guerra Mundial aparece lo que se conoce el fenómeno llamado Guerra Fría y se han dado muchas películas en torno a eso. Entonces, muchachos, miren cómo, por ejemplo, el bloque occidental es capitalista. ¿Cuál es el bloque occidental? Además de América, ¿cierto? Porque en su cabeza está Estados Unidos, que está en Norteamérica, Europa. Es que el mundo se divide como en dos caras, digámoslo así, en dos hemisferios, occidental y oriental. Y entonces el lado occidental, ya les dije, el lado oriental es de los países de Rusia, Asia y del Oriente Medio. Y entonces ahí está, por ejemplo, con carácter económico socialista, o sea, con un carácter socialista comunista, países Laos, Vietnam, está Rusia, está... bueno. Profe, ¿y entonces por qué Cuba, que está en América? Porque es que Cuba y Venezuela son países, aunque pertenezcan al lado occidental, son ejemplos diferentes, son ejemplos que están apareciendo en este lado, en contraposición al movimiento occidental capitalista. Bueno, en todo caso, ahí les traigo algunas propuestas, algunas actividades que ustedes van a resolver, un crucigrama. Chachos, ¿alguna pregunta? Sí, con mucho gusto. Van a ir resolviéndolas, sí, para que las puedan ir lanzando en la próxima clase. Es que no vamos aquí ni a desarrollar ninguna actividad en este momento, sino era simplemente información que ustedes ya tienen en la guía, pero era darles una breve síntesis de esos tres sistemas económicos que se presentaron en el siglo XVIII y XIX y que hoy en día el único que no está vigente porque evolucionó se llama el mercantilismo, pero las dos tendencias dos tendencias económicas son el socialismo y el capitalismo, ¿cierto? Y por eso aquí en Colombia se dieron grupos guerrilleros que aparecieron en los años 50 y 60. ¿Por qué? Porque tenían una concepción comunista, una concepción económica basada en el socialismo, en el comunismo y en el marxismo de Karl Marx. ¿Cierto? No, qué tan bueno que todos tengamos los mismos derechos, que todos seamos iguales, que todos podamos acceder a los mismos derechos. Bueno, en fin. Y sin embargo, no ha sido posible eso. ¿Sí? Porque el capitalismo sigue vigente y sigue atropellando los derechos de las personas. Bueno, muchachos, muchas gracias por escucharme. Y repito, cualquier pregunta, no hay video, de pronto dentro de 8 días sí podremos aportar videos que nos ilustren las diferencias entre el socialismo y el capitalismo y alguna actividad que refuerce los conceptos. Debemos saber, debemos estudiar, debemos tener claro cuál es el papel del capitalismo dentro del mundo y cuál es el papel del socialismo dentro del mundo. ¿Listo, muchachos? Ahora sí, Eduardo. ¿Puede continuar? Muchas gracias. Hermano, con mucho gusto, muchachos.
Les pido el favor a usted, Nelson, y a los demás compañeros, a Marta y a Joana, que le dé a cada estudiante una de las fotocopias que tenemos ahí para ellos. En 20 minutos aproximadamente vamos a solucionar 2 actividades de las 5 que tienen ustedes en la guía. ¿Listo? Lo vamos a hacer acá en clase, van a tener mi orientación y de esta manera vamos a garantizar que se hagan las guías completas. ¿Listo? Además, esperemos acá, mientras le reparten las hojas, voy a mirar acá la guía. Ya les voy a dar las instrucciones, váyanse acomodando. Los estudiantes que están en la casa también van a estar solucionando las actividades con nosotros. ¿Listo? Voy a acceder acá a la guía, la plataforma de la institución. Van sacando los que ya tienen su copia, lapicero. Y ninguno se va a quedar, ningún estudiante se va a quedar. Ojo pues. Yo voy dando la pauta, ustedes van registrando y me van ayudando. Vamos a ir conversando también. Voy a bajar acá la guía. Y le voy a pedir el favor también a los compañeros que me permitan compartir la pantalla. Eduard, puedes compartir. Muchas gracias, Joan. Listo, voy a compartir entre la pantalla del anfitrión, inhabilito la función. Estoy inhabilitado. Ya puedes compartir, ahora sí. Listo, voy a intentar de nuevo. Aquí estamos. Ya todos tienen entonces la copia. Ojo, ahorita vamos a revisar, o sea que ninguno se me quede pues atrasado. Acá está toda la parte de los sistemas económicos que les explicaba el profe Nelson, siglo XVIII y XIX. Esta es la primera actividad de ética. Además, muchachos, pónganme mucha atención. Los directores de grupo de octavo y noveno hoy les van a compartir también un video tutorial que les realicé para el área de ética y valores como de 17 minutos explicando toda la guía otra vez. ¿Listo? La parte de ética. Entonces, tienen muchos recursos ahí pues a la mano. La actividad 3, que es esta que vamos a realizar. Ahí están todos observando. Dice, utiliza el siguiente organizador gráfico para representar los momentos de lo que en el texto llaman el círculo vicioso del consumismo. Los momentos. O sea, tenemos que señalar ahí 4 momentos. En el texto, muchachos, esa información está en el segundo de los 3 apartados. El texto está dividido en 3 partes. 1, 2, 3. Al final del segundo apartado, en el segundo párrafo, aparece la expresión círculo vicioso del consumo. ¿Cómo así que círculo vicioso del consumo? Antes de comprar, ¿qué hay? Antes de que un consumidor, alguien que sufre de consumismo, porque ya lo habíamos dicho en la clase anterior, el consumismo se vuelve una patología, así como el alcoholismo, la drogadicción. Es algo que nos lleva a nosotros a perder el control, el consumismo también, porque siempre tenemos que comprar algo nuevo, ¿cierto? Ya salió el celular de última generación, la ropa de marca, siempre estamos ahí salidos completamente como de control. Antes de comprar, ¿qué es lo que hay? Antes de comprar, ¿qué hay antes de comprar?
A ver, anímense. ¿Qué hay antes de comprar? Tenemos que señalar 4 momentos. Vamos a ver si el texto nos ayuda. Le voy a leer un pedacito. Si antes se consumía, voy a leer desde acá. Pongan pues atención todos acá y allá. Si antes se consumía para cubrir necesidades básicas, comprar comida, ropa, actualmente la mayor parte de la actividad consumista tiene como objetivo satisfacer los deseos de los consumidores, que consideran necesarios los bienes que demandan. Uno de los rasgos del sistema económico y del consumo actual es que crean necesidades artificiales. Ya les voy a explicar eso. Mediante la constante publicidad y otras técnicas, convencen y atrapan a las personas en el círculo vicioso del consumo, del que es muy complicado salir una vez se ha entrado. A ver, vuelvo y hago la pregunta. Antes de que usted compre, según lo que usted pudo entender de este texto, ¿qué hay? A ver, ¿quién alcanzó a entender algo para yo no tener que explicar? Las personas compran sin necesidad de que comprar eso, compran solamente porque quieren, pero no tienen la necesidad. Quédate ahí, muy bien. Quédate ahí. Ahí se lo está diciendo querer. ¿Y qué sinónimos tenemos para querer? A ver, desear. ¿Qué más? Por acá dijeron desear. ¿Qué más? Entonces ya tenemos 2 elementos en ese círculo, ¿cierto? Tenemos deseo y tenemos compra o consumo, ¿sí o no? Y necesitamos 4. Antes del deseo que hay. ¿Quién es capaz, de acuerdo al texto, de explicarlo? ¿Qué es eso de necesidades artificiales? Cosas que el mercado nos muestra por propagandas, pero que para vivir no lo necesitamos. Cosas que el mercado, ¿qué? Que nos muestra por publicidad, pero que realmente no se necesita para vivir. Muy bien, por ahí va la cosa. Nos dice él cosas que el mercado nos muestra a través de la publicidad, pero que no necesitamos para vivir. Entonces ya tenemos 3 elementos. Ah, bueno, les cambio la pregunta. Entonces, ¿el deseo es nuestro realmente o el deseo es formado desde afuera? Está muy difícil la pregunta. Nuestro, acá me dice alguien así como nuestro, obvio, profe, usted es que es bobo. No, y está bien, porque es lo que uno supone, que uno tiene control. Pero entonces vamos por partes ya. Ustedes ya están dando con los elementos ahí. Nosotros podríamos decir, antes de que se forme incluso el deseo de consumir algo, hay que crear esa necesidad, ¿sí o no? ¿Y cómo se forma esa necesidad en nosotros? Tiene mucho que ver, según lo que nos está diciendo el texto, con la publicidad. Entonces, en esa primera flecha, en la parte de arriba, muchachos, la primera, la que desencadena el movimiento, nosotros podríamos pensar que el primer elemento es toda la publicidad, todos los medios de comunicación. Y les voy a poner ejemplos. No tienen que copiar esto todavía, pero entiendan este ejemplo. Cuando ustedes abren YouTube y empiezan a escuchar un tema, un video que les guste, una película, ¿cuántas veces en la película se para el contenido para mostrar una publicidad que usted no pidió, cierto? Y asimismo en casi todas las plataformas que son free en la red, cierto, que son libres. Porque la gran mayoría de las empresas en la red sobreviven es por la publicidad. Lo mismo la televisión. Entonces, ese bombardeo constante de publicidad le está a usted vendiendo elementos que en el fondo no necesita. ¿Cuáles son los elementos básicos que necesita un ser humano? Ropa, vivienda, alimentación, esos consumos son consumos que podemos decir normales, ¿cierto?
Pero el mundo actual le está creando a usted necesidades artificiales. O sea, su deseo no es tan suyo. El deseo que nosotros tenemos ha sido de alguna manera una imposición desde fuera. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Nosotros terminamos no deseando por nosotros mismos, sino deseando lo que otros quieren que nosotros deseemos. ¿Listo? Entonces, primer elemento ahí, podríamos colocar en la flecha, en la parte de arriba, creación de necesidades artificiales. En la de arriba, creación de necesidades artificiales. Todos, por favor, no se queda atrasado ninguno, que vamos muy despacio y estamos explicando bien, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿En otra hoja? Ah, sí, tengo otra hoja, sí. Ve, de hecho, si hay estudiantes en otros salones que no tengan fotocopias, acá tengo. Entonces, creación de necesidades artificiales, ¿sí o qué? Ya se creó qué. ¿Qué es lo que se creó entonces? ¿Qué sigue ahí en la siguiente flecha? ¿Qué es lo que se constituyó? ¿Qué dijimos ahorita? Cuando dijimos el verbo. A ver. Deseo o desear. Desear, gustar, desear, querer comprar. Coloque ahí. ¿Listo? Sí, le agradecería. Gustar, desear, querer comprar. ¿Sí o no? Nelson, no sé. Voy a tratar de ampliarlo a ver. Gustar, desear, querer. ¿Qué seguiría en la flecha, muchachos? La siguiente. Comprarlo. Después del gusto, y si usted tiene plata, ¿qué hace? Hey. Después del gusto, y si tienes plata, ¿qué se hace? Comprarlo. Se compra. Se compra, ¿sí o no? Viene la compra. Viene el disfrute, ¿o no? Viene podríamos ahí en ese momento, en esa fase, satisfacción. Dicha. Gusto. Listo. Ya que están tan tesos, ¿qué pondríamos en la última flecha? Tenemos que encontrar algo que vuelva a activar el mecanismo de la rueda, ¿cierto? El círculo vicioso. Te Ver otra crearon una necesidad, publicidad. deseaste, tuviste plata, compraste, estás disfrutando el objeto. ¿Qué sigue? Listo, gracias a vos. Según los textos de la guía, ¿qué seguiría? ¿Cuál? Precariedad. Ah, superioridad. En este punto donde vamos, claro, se siente la persona superior porque pudo comprar, está gozando. Se siente realizado cuando compramos aquello que queremos. Pero para que vuelva a empezar el círculo vicioso, tiene que haber una caída, digámoslo así. Sí, pero en nosotros mismos, además, ¿qué se produce? Exactamente. O sea, en esa última, lo que se produce rápidamente en nosotros, en las sociedades actuales, es que lo que compramos nos satisface por poco tiempo. Lo que compramos nos gusta un tiempo y después ya no. Es decir, no permanece ese deseo en el tiempo. Es como si fuesen cosas provisionales, como si fueran objetos que tenemos que reemplazar sí o sí, y la publicidad también tiene que ver en eso, porque te dice a vos una y otra vez lo que tú ya tienes no sirve.
tú ya estás desactualizado, tú ya eres de otra generación, usted parece un viejito, ¿sí o no? Todo eso que produce en la última flecha, produce insatisfacción, desilusión, muy bien, produce desilusión. Es como cuando usted se dejó llevar por una publicidad, se compró un carro muy bonito y resulta que usted anduvo en ese carro 8 días, estuvo muy contento y a los 8 días ya empieza a verle todos los defectos del mundo, porque además ya en la televisión usted vio otro carro que parece que es más fuerte, que parece que es más amplio, que parece que es más resistente. Y eso aplica no solo para las cosas materiales, muchachos, sino para los deseos y las relaciones afectivas. Por eso es tan difícil que perdure un noviazgo, un matrimonio, una relación en nuestro tiempo, porque estamos atravesados por esa insatisfacción. Porque todo el tiempo sentimos que es provisional. ¿Qué hay que hacer? Hay que educarnos, hay que reeducar el deseo. Tendría que ser así. Tendríamos que mirar de qué manera somos más libres también a la hora de decidir. Bueno, en esta última entonces tenemos, se produce insatisfacción, se produce tristeza, se produce desilusión, como dice el compañero. ¿Y qué es lo que se genera? Deseo de comprar de nuevo. Desechar, muy bien, desechar y comprar otra cosa mejor. Ese es el círculo vicioso del que le están hablando a ustedes en ese texto. Y eso es lo que ustedes tienen que entender, porque muchachos, vea, yo no me voy a poner a decirle a ustedes mentiras, pues, como ustedes no pueden comprar nada, tampoco es bobada, pero uno no puede estar angustiado después de tener suficiente por los lujos, por todo lo que el mundo de hoy representa, ¿cierto? Si nosotros le hacemos caso a lo que vemos en la televisión, las estrellas de cine, James que tiene un avión, pues, entonces me va a poner a llorar, pues, porque no puedo tener mi avión para ir allí a mi Kia, pues. Es cierto, o sea, no podemos ser absurdos también, muchachos, o sea, hay que tener suficientemente. Bueno, todos debemos ya estar terminando ahí ese esquema, tanto los que están en la casa como los que están en los otros salones. Se me olvida decirles, deben marcar toda la hoja. En la parte superior, marcan la hoja. ¿Cómo vamos de tiempo, muchachos? Mal. Pues vamos hasta las 11:30, 11:35. 11:35. Sí, creo. No, pues, no, nos va a tocar entonces dejar por ahora ahí, yo creo, ¿cierto? Es más conveniente para que ustedes tengan su espacio. Muchachos, la idea era que nosotros hiciéramos 2 actividades, pero no hay tiempo. No hay tiempo. Falta la intervención de la compañera Joana y la profe Marta. Entonces, yo les voy a guardar la copia. Ojo, les voy a guardar la copia a ustedes y ustedes traen 100 pesos para la próxima semana. Y vamos a terminar acá la actividad, la que sigue, que es chévere. Todos acá, yo les guardo, entonces marquen sus copias, se las entregan al profesor. Y el que tenga los 100 pesos de una vez se los puede dar a su profe. Los que no, lo pueden traer dentro de 8 días y no me dejen olvidar dentro de 8 días, yo les paso las copias. ¿Listo? Bueno, profes, muchas gracias. Y gracias a los compañeros que están en la casa también por la paciencia. Hola, hola. Hola. Joana, ¿continúas?
Bueno, hágale pues. Espérenme. No. Ahí voy. Me quito el saco, ¿por qué? Venga, haceme un favor, apágame el video en one moment. No. Stop. Discúlpame. Listo. Yo creo que ahí se ve el tablero, ¿sí? Listo. Bueno, hace 8 días les voy a compartir pantalla de una vez también. Estábamos hablando de del determinismo, que es la postura que va en contra radicalmente de la libertad. Es decir, la libertad, la postura de la libertad claramente va a defender, ¿cierto?, que somos libres. La del determinismo se opone radicalmente a la teoría de que somos libres, ¿sí? Entonces, la libertad dice, bueno, los teóricos de la libertad dicen, todos los seres humanos tenemos libre albedrío, que esto suena como muy bíblico, muy religioso, pero pues esto es finalmente, este concepto encierra la responsabilidad que tiene ser libre. El determinismo niega por completo la libertad y dice que todos estamos determinados, es decir, que yo estoy aquí, ¿cierto? Como cumpliendo con un papel que debo desempeñar, yo ya estaba destinada a eso, designada para esto, y como que yo ya me sé esto de memoria. Como que yo antes de nacer me dijeron, vea, este es su papel, usted debe interpretar a Joana Andrea Gutiérrez Cadavid, va a ser profesora, va a ser a los 19 años se va a tinturar de rojo, va a aparecer eso, ¿cierto? Sus papás van a hacer esos. Entonces, el determinismo lo que dice es, vea, no hay libertad. Estamos determinados por múltiples razones. Entonces, en la guía están los diferentes determinismos, ¿cierto? Que nos llevan a pensar que, bueno, y entonces, en efecto, ¿dónde está la libertad? ¿Será que sí somos libres? ¿Será que estamos engañados falsamente y creemos ser libres, pero en verdad estamos determinados? Estamos pues, según el determinismo, tenemos la ilusión de que nuestras decisiones son tomadas libremente. El determinismo va a decir, pobres pendejos. Nosotros creemos tomar decisiones de manera libre, autónoma, racional, pero hay un montón de cosas que nos están determinando y que nos están llevando a tomar esas decisiones. Entonces, en la guía aparecen estos determinismos. El determinismo biológico, espérenme, yo miro a ver cómo se está viendo en fin, yo creo que lo voy a voltear un poquito más. El determinismo biológico y el genético son muy parecidos. Todos tienen que ver como con nuestra corporalidad. Hace 8 días yo les mencionaba, nadie en la vida decidió tener el color de ojos que tiene. Nadie, ¿cierto? No sé, yo vengo con ciertos problemas en la piel, con alergias, pero es porque eso me lo heredó mi mamá. Mi mamá también ha tenido muchos problemas en su piel, ¿cierto? O la forma de su cabello. Tú no escogiste ser crespa.
tú se lo heredaste sí o sí a uno de tus papás, ¿cierto? Entonces, el determinismo biológico y genético nos va a decir, vea, es que la raza, el color de piel, el color de ojos, incluso algunos rasgos comportamentales son heredados de nuestros padres, de nuestros abuelos, incluso desde generaciones atrás. No dice, ve, yo porque como que tendré esto, si mi papá no es así, mi abuela tampoco, ¿por qué sería así? Va uno a ver por allá atrás y dice, ah, con razón, ¿cierto? Entonces, estamos determinados desde lo biológico y lo genético en nuestro lado pues corporal, ¿sí? Por ejemplo, nuestros abuelos sufren mucho de osteoporosis, ¿cierto? Que ya se van descalcificando los huesos. Probablemente usted también vaya a sufrir de eso, ¿sí? O sea, heredábamos más lo malito que lo buenito de nuestros papás y nuestros abuelos, ¿sí? Todas las enfermedades ya nosotros las tenemos. ¿Qué tiene asma? Ya el asma usted también lo va a tener. ¿Qué tiene problemas del corazón? También. Todo eso, lastimosamente, porque no es de elección propia, ve qué rico tener problemas del corazón. Qué bacanería que hago un esfuercito físico y ahí mismo siento el dolorcito. Nadie escogería eso. Pero genéticamente ya tenemos esa información, ¿cierto?, en nuestro cuerpo. El determinismo ambiental se refiere al medio ambiente claramente y a la educación que recibimos, ¿sí? Pues, a veces nuestros papás nos inculcan cosas como nos dicen, usted no puede hacer esto, no debe hacer esto, pero no le vemos como mucho sentido a esas cosas. Cuando debemos tomar decisiones, cuando nos creemos libres, muchachos, qué pena, el profe les va a recoger la hojita. Listo, listo. Entonces, a veces nos terminamos comportando muy parecido a nuestros papás, aunque critiquemos ese comportamiento. Ay, qué pereza ser tan amargado como mi mamá, tan amargado o amargada como mi mamá o mi papá. Cuando nos damos cuenta, ve, yo como tan parecida a mi mamá y a mi papá. Y a veces no somos conscientes de eso, claro, porque es que esa es la educación que de algún modo, para bien o para mal, hemos recibido, ¿sí? Y lo ambiental, el medio ambiente nos va determinando. Ahora ponía el ejemplo, no es lo mismo como nos comportamos nosotros, paisas, antioqueños, bellanitas, a cómo se comportan las personas de Bogotá. ¿Cómo son los bogotanos? Como fríos, alejados, no tienen mucho contacto físico. Nosotros, entre más arrimados, estemos mucho mejor. Si estamos uno encima del otro, ¿de qué bacanería? ¿Cierto? Somos muy afectuosos, muy del tacto, muy físicos. Otras personas no, ¿cierto? Nuestra cultura latina, por ejemplo, comporta ese rasgo. Los estadounidenses, vaya, abrácelos a la primera y qué pena, ¿y este por qué me está abrazando? Pues para nosotros, como que conocemos una persona y ya cuando nos despedimos de esa persona, ya es que besito en la mejilla. Mire, qué raro, ¿cierto? Pero eso es educación que recibimos y pues vaya, usted no lo haga, ya se ve raro, ¿sí? Entonces, eso también nos va determinando. Está lo psíquico, gracias a ti, Eduardo. Está lo psíquico. Tenemos muchos temores a la vida misma, a la oscuridad, ¿cierto? No sé, a trabajar, a crecer. Todos esos temores están justificados psíquicamente o psicológicamente para que nos entendamos, ¿cierto? En algún trauma de su niñez, ¿cierto?
Entonces, que yo le tengo miedo a relacionarme con las personas mayores. Ah, es que usted, por decir algo, fue abusado de niño, ¿cierto? O incluso algunas de las preferencias sexuales están justificadas de acuerdo a ciertas violaciones, a ciertos traumas por los que hemos atravesado, ¿cierto? En la niñez. Entonces, usted cree, ay, no, qué pena si alguno se siente identificado, vulnerado, pero cree que su elección sexual está justificada y usted la tomó, pero puede que inconscientemente no haya superado ese trauma y eso la condicione, la determine a tomar otro tipo, la encamine por otras cosas diferentes. O usted le tiene temor a cualquier otra cosa, ¿cierto? Inconscientemente usted va a evitar tocar por todos los lados eso a lo que usted le teme, ¿cierto? Eso es lo psíquico. Pues no solamente los temores, otras cosas también. A mí me motiva a hacer eso. Entonces, dependiendo de, por ejemplo, usted tiene afinidad con la música, ¿cierto? Y eso también se lo enseñaron sus papás, como que le inculcaron el amor por la música, el arte, el deporte, y usted va a seguir por ese camino. Eso está. Entonces, en lo ambiental, en lo educacional y también en lo psíquico. Y está, por último, el determinismo lingüístico. Cómo nosotros utilizamos la lengua, cómo nos expresamos, cómo hablamos, ¿cierto? Nos determina. Nadie escogió hablar español. Nadie quiso, ve, qué rico hablar español. Por lo general hubiésemos escogido pues, nacer en países desarrollados, en países no tan inequitativos como el nuestro, ¿cierto? Y las formas como como nosotros expresamos el mundo, esa visión que se construye desde la palabra, desde la lengua, desde lo más común que nosotros tenemos, que es el idioma español, por ejemplo, nos determina a tomar ciertas decisiones. Entonces, aquí queda la pregunta, perdón. ¿Estamos determinados o sí existe la libertad? ¿Cierto? ¿Cómo jugar con esas dos teorías? Claramente, habría que reconocer que sí, en efecto, estamos determinados en algunas cuestiones, pero el estar determinados en algunas cuestiones nos hace creer que en efecto no existe la libertad en ningún ámbito. Ahí les queda la pregunta. Esas son las preguntas que ustedes deben responder, ¿cierto? Y otra cosa muy interesante es el azar. Entonces, ¿será que cuando yo juego cartas, cuando yo juego parqués, será que el juego ya de por sí está determinado o en efecto sí existe el azar? Y si existe el azar, entonces, ¿cómo pensar en que solamente existe el determinismo? Tal vez de entre todo lo que estemos determinados, probablemente haya por allá en un rincón, la luz al final del túnel, un pedacito de libertad, ¿cierto? Vuelvo y les digo, nosotros creemos obrar libremente en muchas cuestiones. Y en las constituciones y en los derechos humanos, que libertad a la sexualidad, libertad de expresión, libertad a tener no sé qué. Hay un montón de libertades, muchas libertades. Pero ¿será que sí existen? ¿Cómo utilizarla? Pues son cuestiones muy complejas, porque lo que les decía, bueno, nosotros somos muy críticos de nuestros papás, mucho. Vemos
casi todos los errores en nuestros papás. Somos los que más juzgan a nuestros papás, claramente. ¿Hasta qué punto no nos parecemos a ellos? ¿Hasta qué punto no somos una copia de ellos? Entonces, creemos que somos súper rebeldes, rebeldes sin causa, pero al final, tal vez no somos tan rebeldes sin causa. Tal vez no nos damos cuenta de que ellos mismos obran así. Entonces, la libertad también es un acto de conciencia, de tener los pies en la tierra, de decir, vea, es que yo soy libre por esto y esto, y reconociendo que mi papá es así, que tengo estas enfermedades, que tengo este cuerpo, que tengo un montón de cosas, es mi decisión, es mi libertad. Pero vuelve otra vez la pregunta, bueno, ¿será que yo estoy chicaneando mucho? Que sí, que soy una persona racional, autónoma, independiente, que estoy tomando muchas decisiones, pero sea solamente una ilusión. Y la libertad es una ilusión por la cual todos los seres humanos luchamos. Todos luchamos por la libertad, por la independencia. Ahí. Por la independencia, ¿cierto? Todos queremos alcanzar ser libres, sentirnos libres, que nada nos ate. Pero están todos estos determinismos. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a ver cuáles son las preguntas. La primera es súper fácil, ¿cierto? Ya se la sé. Aquí está. Dice, ¿en qué se opone la teoría del libre albedrío a la del determinismo? Ahí está, ¿cierto? Aquí somos libres, responsables de nuestras decisiones. En la otra no hay libertad. No hay un espacio, ni por pequeñito que sea, según el determinismo, ¿cierto?, en el que podamos ser libres. Hay un filósofo mexicano. Por lo general siempre pensamos que los filósofos son por allá de Europa. Filósofo mexicano que dice, vea, los niños se inventan juegos, ¿cierto? Y crean unas reglas. Acuérdense, cuando eran niños, hace pocos años, se inventaban un juego. Entonces, ay, vea, usted, este va a ser su papel, este va a ser mi papel. Usted hace esto, yo hago esto. Usted es la mamá y yo el papá. O lo que sea, ¿cierto? Usted hace esto, yo hago esto y entonces vamos a jugar de esta y esta manera. Listo. Primero se establecen las reglas. Entre eso ya se supone que está determinado todo. El juego ya estaría determinado. Uno cumple una función, el otro otra. Pero cuando uno menos piensa, como que el juego no da. Entonces dicen, no, espere, espere. Y volvemos a reformular las reglas. Así cuando jugamos chucha cogida. No, tapo, tapo. ¿Quién se inventó esa regla, por Dios? Alguien que se iba a sentir cogido y dijo tapo. ¿Sí? En esa determinación del juego, ¿cierto? Hay un pedacito muy pequeño en el que usted puede cambiar las reglas de juego, pero es una cosa de nada, o sea, del 100%, el 0.00001, ahí está la libertad. O sea, la libertad es una cosa ilusoria. ¿Existe? Sí, diría este filósofo. Existe, sí, pero es una cosa mínima. La sociedad nos determina. De usted esperan que usted haga esto, que usted produzca, que usted trabaje, que usted estudie, que las mujeres se comporten de una manera, los hombres de otra, ¿cierto? Como que ya por ser mujeres u hombres, ya tenemos un papel establecido dentro de la sociedad. Entonces la sociedad nos determina, la cultura nos determina, los genes nos determinan. ¿Qué hacer en medio de todas esas determinaciones para poder ser libres? Ahí está la pregunta. Esa sería la pregunta. No sé, Marta. No, ya no me da tiempo. Dentro de 8 días entonces
vemos, hay 2 videos sugeridos, voy a ver cuál de los 2 les muestro, que pone en cuestión eso, ¿cierto? ¿Será que somos responsables de nuestras acciones? Claro, si decimos que estamos determinados, no tendríamos responsabilidad, porque se supone que ya estoy cumpliendo mi misión. Si estoy determinada a ser mala gente, lo siento, qué pena, ya estoy determinado a ser mala gente. Esa es mi función en la vida, ser mala gente. Ya vine determinado a ser mala gente. Entonces eso me exime de la libertad. Yo no tendría responsabilidad. Estoy cumpliendo el papel que a mí me dieron. ¿Sí? Entonces, para que problematicemos un poco más ese asunto, y ya pues no los molesto más, me robé un poco del tiempo de Marta, lo siento mucho. Ya les voy a dejar, ya les dejé compartir pantalla, voy a cambiar la cámara. Listo, yo voy a también a tratar de explicar muy brevemente, igual yo a ellos ya les había pues explicado casi la totalidad del tema. Vamos a profundizar algunos aspectos pequeñitos. Joana todavía está compartiendo. Joa. Listo. Un poquito. Marta, ¿puedes compartir o te comparto la guía? No, no necesito la guía, Joa. Gracias. Voy a estar en el tablero. Listo, listo. Bueno, entonces, lo que hablaba prácticamente la guía era como del interés que debemos de tener por la casa común. ¿Cierto? Hay un término que es casa común. Hablando como desde un punto de vista de una conciencia y un sentimiento de identidad con el planeta. Si hablamos desde el punto de vista de las comunicaciones y de la conectividad, diríamos siempre simplemente globalización. Pero este término globalización no nos involucra tanto como hablar de casa común. Porque si nosotros sabemos que en nuestro hogar nos gusta mantenerlo limpio, que huela rico, ustedes saben que a veces los sifones huelen mal, o uno se enoja porque el vecino tiene malos olores y se pasan para la casa de uno, o que haya goteras o humedades del vecino, o cosas desagradables en nuestra casa, no nos gustan. Lo mismo debe pasar con el planeta, ¿cierto? Porque el planeta es nuestra casa común. Es muy grande, aquí cabemos todos, pero necesitamos vivir bien, que sea habitable para nosotros y para las próximas generaciones. Entonces, hablamos ahí de una encíclica que se llama Laudato Si. Laudato Si es una frase en un dialecto italiano antiguo, ¿cierto? Del tiempo del santo San Francisco de Asís. Entonces, ustedes saben que el Papa se llama Jorge Mario Bergoglio, pero ellos pueden tomar el nombre de un santo o pueden seguir la continuidad con un nombre de Papa. Por ejemplo, existió Juan 23, él podía haber seguido la línea de Juan y haberse puesto Juan 24, pero él se dejó llevar por el carisma de San Francisco de Asís, que fue una persona extremadamente pobre, servidora de los demás y que entró en una íntima comunión con la naturaleza. Incluso sus contemporáneos pensaban que él estaba loco, porque él dejó todas sus riquezas, su familia que tenía pues prestigio, era una familia de mercaderes muy ricos, y él decidió entregar todo, pues dejar todo atrás por crear una congregación dedicada como a la alabanza y al cuidado de los pobres, de los enfermos, de los excluidos. Entonces, Laudato Si significa alabado seas mi Señor o alabado seas. Pero ese alabado seas lo expresó él cuando contemplaba la creación. Dice que incluso varios de los milagros y fenómenos que ocurrieron en la vida de San Francisco de Asís tenían que ver con las aves, con el mar, como si fuera capaz de controlar algunos elementos naturales y que tuvieran un contacto tan estrecho con las aves y con los animales que le hacían caso. Por eso él puso esta encíclica así y la dedicó al cuidado del medio ambiente. Fue la segunda encíclica que él hizo. La hizo en 2015.
Entonces, frente a esa encíclica, nosotros vamos a hacer una lectura crítica de la realidad. Y la lectura crítica de la realidad tiene 3 partes. Que son ver, juzgar y actuar. ¿Cierto? Es ver, juzgar y actuar. Entonces, ver, ser capaces de ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿cierto? Ver lo linda que es la creación, contemplarla, todos nos gustan los amaneceres, cuando el cielo se pone rojo y les tomamos fotos, cuando vamos a un paseo, a un paisaje nuevo, una cascada, un río, una flor, somos capaces de contemplar eso, ¿cierto? Y eso está bien, eso es como la contemplación. Pero también tenemos que juzgar y nos damos cuenta que el mundo no va bien, que hay mucha contaminación, cuando nos dicen que los polos, pues que se están derritiendo, que están deshelando los polos, el hielo se está hundiendo, entonces eso trae muchos problemas ecológicos. Entonces vamos a juzgar eso que sucede, ¿cierto? Y dialogar sobre las alternativas que tenemos de solución. Hay que actuar. Y como el tiempo es muy reducido, ¿en qué cosas podemos ayudar a que nuestro mundo sea más sano? Entonces esas cosas serían, si ustedes las saben, que las pueden hacer en casa, son ahorrar agua, evitar el consumo excesivo de energía, disminuir el uso de automóviles. Hay gente que tiene un carro o una moto y para ir a la tienda o al de 1 a 2 cuadras cogen que la moto. Eso es verter sustancias nocivas al medio ambiente, eso es gastar, quemar combustible. Pues hay que tener una vida más sana, o sea, hay que planear bien el tiempo, tener una cultura del deporte, consumir lo necesario, volvemos al tema del mercantilismo, del consumismo. Consumirlo es evitar las compras compulsivas. Lo que a veces uno compra compulsivamente, quizás son chucherías, porque nadie es tan rico puede ir a comprar compulsivamente carros, casas, computadores, no. Uno a veces sí se desestresa comprando, pero al final del tiempo todas esas cosas que compró compulsivamente van para la basura, por su uso, porque ya no nos gustan, porque eran de mala calidad, porque se dañaron. Nos invitan también a usar productos ecológicos, a no tirar basuras a la calle. Y como les decía en la clase pasada, esta nueva forma de vivir la vida y estos nuevos aparatos que han llegado a facilitarnos la vida y que son fruto del ingenio del hombre, también contaminan mucho. Los celulares tienen plomo, cadmio, mercurio. Todas estas sustancias están en el agua, se quedan en la tierra. Entonces, todos esos equipos en muchos países los tiran a cielo abierto porque no los reciclan. Y todos esos materiales se van descomponiendo y se va contaminando el agua, los peces beben de esa agua, nosotros nos alimentamos de los peces y existe pues un problema en la cadena alimenticia. Ustedes han oído mencionar que a veces no consumir tal atún porque tenía trazas de mercurio, porque a veces esos aparatos que desechamos, que le damos mala disposición final, va a ser un grave problema para el planeta, porque ¿cuántos celulares están desechando las posibilidades de consumo cada año? Y de eso lo que se recicla es muy poquito. Y eso que se recicla de alguna manera vuelve a la basura en forma pues de residuo y sigue una cadena de contaminación y de contaminación. Entonces, una invitación a ser consumidores más conscientes. Yo menos que ya la mayoría ha escrito la asistencia. Por favor, terminen de completar la asistencia, que apenas hay 16 estudiantes que la han puesto. Listo, que ya vamos a las 35 cerramos. Entonces, tener en cuenta eso. O sea, nosotros nos dicen que hay un sitio para las pilas, para disponer las pilas en los centros comerciales. Los televisores, los refrigeradores, los aires acondicionados, eso es lo que más contamina. Incluso hay países del tercer mundo que los utilizan, los países desarrollados, para verter su basura. Hay países desarrollados que no tienen basureros propios. Son tan tremendos que transportan la basura a países a veces en Nigeria, en África, donde no le pueden hacer una buena disposición final a los recursos. Reciclan el cableado, pero de resto los botan. Entonces lo que están inventando es hacer computadores más ecológicos. Hay unos computadores que son plásticos, tratan de que las tarjetas no tengan tanto plomo y tratan de que la gente que va a cambiar un equipo pues no lo cambie todo, sino que pueda reemplazar sus partes.
porque las partes de los computadores tienen diferentes ciclos de vida. Entonces se nos dañó algo, ay, no, eso ya dañado no sirve, cosas reparadas no es lo mismo, entonces botémoslo. Pero estamos contribuyendo a una cadena incesante de contaminación. Bueno, vamos a dejar acá por el momento. Les recordamos la autonomía para la realización de las guías. En esta última entrega les dimos plazo y realmente fueron muy poquitos los que se acogieron pues al plazo. El viernes estuvimos esperando guías de sexto y séptimo y de todos los ciclos y no llegaron, pues no llegaron más guías. Eso es complicadito a la hora de calificar. Ya solamente queda faltando esta guía 5 y la guía 6. Entonces nos vamos a poner las pilas, unas guías bien hechas, de forma autónoma, pensamiento crítico, bien argumentativos, y sigamos pues en esta dinámica de que las clases en adelante puedan ser más participativas, de que no se nos duerman. Listo, compañeros. Joa. Listo, listo. Muchas gracias a los compañeros, a los chicos que estuvieron pendientes. Nos vemos prontamente. A los chicos de la casa también muchas gracias por su asistencia y por quedarse hasta el final. Chao a todos, que estén bien. Feliz día para todos.